Me llamo Belinda Rojas y tengo 82 años. A estas alturas, los días ya no se cuentan en semanas o meses, sino en las veces que uno despierta sin dolor en la espalda o sin que se le queme el arroz por olvido. Vivo sola desde hace más de 2 décadas, en una casita modesta en los alrededores de El Agustino, donde el ruido de los micros y los gritos del mercado forman parte del paisaje, tanto como las grietas en las paredes. Fui cocinera toda mi vida, aunque nunca lo suficiente como para figurar en un menú impreso o que alguien me presentara como chef, con voz orgullosa. Aprendí en las cocinas de otras mujeres, en las sombras de las grandes casas, donde el sudor no se reconocía y el talento se daba por hecho, siempre y cuando no opacaras a la señora de la casa. Desde los 16 años trabajé de interna, de ayudanta, de lo que saliera, aprendiendo a fuego lento lo que otros estudiaban en institutos caros. Los secretos de la sazón, los tiempos de cocción, los matices del sabor que no vienen en los libros, sino en la mirada de quien te prueba la comida y cierra los ojos sin decir nada, porque ya no necesita hablar. Cuando era joven soñé con tener un pequeño local, nada ostentoso, apenas un rincón con 6 mesas de madera, una pizarra con el menú del día escrito en tiza y un cartel que dijera «Rinconcito de Belinda». Pero en esos tiempos, las mujeres como yo no teníamos historial crediticio, ni garantías, ni alguien que avalara nuestros sueños. Fui al banco una vez, con la cara lavada y los documentos en una carpeta azul, creyendo que con mi constancia bastaba. El gerente ni siquiera hojeó mis papeles. Me miró como quien mira a una clienta equivocada y dijo: «Señora, esto es un negocio serio, no una aventura doméstica». Ese día volví a casa con las manos vacías y el corazón caliente de rabia. Pero no lloré. En lugar de eso, me compré 3 cuadernos de hojas gruesas y empecé a escribir. No tenía local, pero tenía memoria. Y en esas páginas fui poniendo mis recetas, mis correcciones, mis descubrimientos, los secretos que ninguna patrona se dignó a preguntar. No para enseñarlos ni publicarlos, sino para no olvidarme de mí misma. Cuando cocinas durante 40 años para los demás, corres el riesgo de disolverte en la olla como cualquier condimento. Con los años, mis cuadernos se fueron llenando. Algunos tienen manchas de grasa, otros anotaciones al margen con fechas, correcciones, sugerencias. Ojo con el ají si está fresco. Mejor dejarlo reposar toda la noche. Usar el hueso del mondongo para el fondo, no el del pollo. Son simples, humildes, pero cada hoja es testigo de una vida entregada a la cocina, no como espectáculo, sino como lenguaje. Mis nietas solían mirarlos con curiosidad cuando venían de pequeñas, pero solo una de ellas, Lucía, mostraba verdadero interés. Mientras las otras jugaban, ella me pedía que le enseñara a batir las claras a punto nieve, que le explicara cómo saber si el arroz ya está a punto solo por el olor. Y yo, encantada, le enseñaba. Era dulce, despierta, con una voz suave pero decidida. Me recordaba a mí misma a su edad, antes de los rechazos, antes de los silencios. Lucía empezó a venir más seguido en los veranos, sobre todo cuando estaba en la universidad. Me ayudaba a picar, a organizar los frascos, a digitalizar algunas de mis notas. Yo le prestaba los cuadernos uno por uno, diciéndole siempre: «Tráemelo de vuelta, mijita, que estos son mis hijos en papel». Ella sonreía y me los devolvía con cuidado, a veces con una nota pegada. «Abue, esta receta es lo máximo. Me salió perfecto». El adobo me hacía sentir vista, escuchada. Yo no buscaba gloria. Ya a mi edad no me interesa eso, pero sí valoraba que alguien de mi sangre reconociera lo que tantos ignoraron. Ella me hablaba de sus clases de gastronomía, de los concursos que organizaban en la escuela, de cómo a veces se sentía menos porque venía de un barrio como el nuestro,
Y yo le decía: la comida no pregunta dónde naciste, solo si sabes hacerla bien. Una tarde, cuando cumplí los 80, Lucía me trajo una torta de chocolate con pecanas, mi favorita, y me dijo que tenía una sorpresa. Sacó del bolso uno de mis cuadernos, el más antiguo, el que tiene la receta del seco de cordero con frijoles canarios, y me pidió permiso para llevarlo a su escuela. Iban a hacer un trabajo final, algo grande, y quería presentar ese plato como una reinterpretación ancestral. Me reí. ¿Ancestral? Si esa receta la inventé cuando tu madre aún usaba trenzas. Me abrazó fuerte y me dijo: por eso mismo, abue. Eres historia viva. Me sentí orgullosa. Por primera vez, algo mío saldría de estas paredes manchadas de humo. Cruzaría los salones de esos institutos que nunca me dejaron entrar. Le dije que sí, con una condición: que contara siempre de dónde venía la receta. Ella sintió con solemnidad, casi como si estuviéramos firmando un contrato invisible. Después de eso, pasó un tiempo sin venir. Me llamó 1 o 2 veces, diciendo que estaba ocupada, que los ensayos, que el trabajo. Yo no insistí. A su edad, también fui inquieta. También necesité mi espacio. Pero dentro de mí, algo se removía con cada semana que pasaba sin noticias. A veces pensaba en ese cuaderno, en esas páginas ajadas que había confiado con tanto cariño. Pensaba si lo estaría cuidando, si lo había olvidado en algún cajón. Una tarde, limpiando la cocina, vi que faltaba también el cuaderno de postres. Tal vez se lo llevó también. Pensé, sin decir nada. Mi memoria aún no me falla tanto como creen. Sé perfectamente dónde guardo cada cosa. Pero no dije nada. No quería parecer desconfiada. Ella era mi nieta, mi Lucía. Y entonces ocurrió, una tarde cualquiera, mientras cocinaba una sopa para mí sola, porque ya no tengo visitas ni fuerza para invitar a nadie, escuché la voz de Lucía en la televisión. Estaban transmitiendo un programa de gastronomía internacional. Entrevistaban a una joven chef peruana que había ganado un concurso en España con una propuesta de cocina de raíz, reimaginada desde lo femenino y lo ancestral. Me acerqué, emocionada, pensando en cómo se vería. Y allí estaba, mi Lucía, con un delantal blanco, explicando con seguridad el concepto detrás de su menú ganador. Ají de gallina con almendras tostadas, arroz con aceitunas negras y, de postre, mazamorra morada con clavo de olor y sorbete de canela. Mi corazón dio un vuelco. No solo eran mis recetas, eran mis combinaciones, mis anotaciones exactas, mi huella. Las mismas que están escritas con mi letra en mis cuadernos, las que perfeccioné durante años de ensayo y error. Lucía hablaba con propiedad, mencionaba técnicas, citaba a un chef español como su mentor, incluso a una abuela ficticia de la sierra, como inspiración emocional. Pero mi nombre no apareció ni una sola vez, ni una mención, ni un «esto lo aprendí de mi abuela». Nada. Solo aplausos, flashes y un contrato editorial prometido en vivo. Me quedé paralizada. La sopa se evaporó sin que me diera cuenta. Apagué el fuego y me senté en la mesa, sola, como tantas veces antes. Pero esta vez no era una soledad cualquiera. Era una que dolía como una traición. Una que tenía forma de nieta y sabor a olvido. Aquel día, después de ver el reportaje en televisión, no encendí el televisor por una semana entera. Lo dejé apagado como si así pudiera evitar que la realidad se repitiera, como si el silencio del aparato fuera capaz de apagar también el ruido dentro de mi cabeza.
Pero lo que había visto no era un sueño ni una confusión senil, por más que me esforzara en negarlo. Era real. Mi nieta Lucía había ganado uno de los concursos gastronómicos más importantes de Hispanoamérica, utilizando mis recetas, mis ideas, mis combinaciones, mis proporciones exactas, y lo había hecho sin mencionar ni una sola vez mi nombre, como si esas preparaciones hubieran nacido de la nada, o peor aún, como si fueran suyas desde siempre. Lo que más me dolió no fue la ausencia de reconocimiento público. A estas alturas estoy acostumbrada a ser invisible, sino el hecho de que ella sabía cuánto significaban para mí esos cuadernos. Sabía que no eran simples notas de cocina, sino retazos de vida, de años de lucha, de batallas libradas frente a una olla hirviendo cuando todo lo demás fallaba. No fue olvido. Fue decisión. Pasaron los días y empecé a notar que no era la única que había visto el programa. Primero fue Rosa, mi vecina, que al encontrarme en la puerta del mercado, comentó: ¿No es esa tu nieta, la que salió en la tele cocinando tan bonito? ¡Una genia! ¿De verdad? Dicen que ha inventado un nuevo estilo de cocina peruana. ¡Qué orgullo, doña Belinda! Sonreí, con la mandíbula apretada, sin saber si agradecer o cambiar de tema. Luego fue don Teodoro, el de la bodega, que al ver mi cara de siempre, me preguntó si pensaba mudarme a Miraflores, ahora que tenía una nieta famosa. No supe cómo responder. A todos les parecía admirable, heroico incluso, que una joven salida del barrio llegara tan alto. Pero nadie sabía que el peldaño más sólido de esa escalera había sido puesto por estas manos arrugadas, callosas, las mismas que aún preparaban su propio pan porque no confiaban en el de la tienda. Lucía no llamó. Ni un mensaje, ni una visita. Y cuando finalmente lo hizo, fue breve, apresurada, como si temiera que yo le hiciera preguntas incómodas. Me dijo que estaba viajando mucho, que todo iba muy rápido, que había firmado un contrato con una editorial para sacar un libro de cocina con su nombre, que quizás hasta tendría un programa de televisión. Usó palabras como branding, concepto, posicionamiento de mercado. Yo no entendía mucho, pero comprendí lo esencial. Estaba ocupada. Ocupada con su éxito, con su imagen, con su carrera. Le pregunté, casi con voz de madre más que de abuela, si todavía tenía mis cuadernos. Me dijo que sí, que los estaba consultando para un par de cosas, que no me preocupara, que estaban a buen recaudo. Luego cambió de tema con una velocidad inquietante. Me habló de una entrevista con un periodista español, de un chef de Nueva York, que la había felicitado por rescatar sabores auténticos con un toque femenino, como si el hecho de que yo los hubiera creado desde la pobreza no tuviera ningún valor sin el barniz de su juventud universitaria. La llamada duró menos de 10 minutos. Cuando colgó, me quedé mirando el teléfono como si esperara que volvieras a sonar. Pero no lo hizo. No sonó esa noche, ni la siguiente. Empecé a caminar por la casa como quien busca algo que no sabe nombrar. Abrí los cajones, conté los cuadernos restantes. Faltaban 3. No 1, como creí al principio. 3 cuadernos con recetas fundamentales. El del seco, el de postres criollos y el más personal, el de los secretos de las hierbas y marinados. Ese cuaderno tenía anotaciones que no compartiría ni con mi sombra. No porque fueran mágicas ni valiosas por sí mismas, sino porque eran mías, nacidas de mi experiencia, de mis errores y hallazgos, de la voz de mi madre y de mi propia intuición. Había apuntado allí cosas que aprendí con el cuerpo. Cómo el olor del culantro cambia si lo lavas con agua fría o tibia.
cómo el ajo se transforma si se deja reposar en aceite de oliva durante 2 días. Pequeñeces que juntas construyen identidad, y ahora estaban en manos de alguien que los usaba como escalones para otra vida. Me negaba a creer que Lucía lo hubiera hecho con malicia. Trataba de pensar que era la emoción, el vértigo del éxito, el miedo a que no la tomaran en serio si decía que sus recetas venían de una anciana sin título que vivía en un barrio olvidado. Pero cuanto más trataba de justificarla, más claro se hacía el vacío. Ella había elegido borrar el origen. Había elegido el silencio. Una tarde, después de regar mis geranios, recibí una llamada inesperada. Era Camila, mi nieta menor, la hermana de Lucía. Más tímida, menos carismática, siempre a la sombra de su hermana brillante. Me saludó con dulzura y tras unos minutos de charla, bajó la voz y me dijo: «Abue, ¿tú sabías que Lucía está diciendo que nuestras recetas vienen de una cocinera andina que conoció en un viaje a Cajamarca?» Me quedé helada. «¿Cómo dices?», pregunté fingiendo no haber escuchado bien. «Sí, eso dijo en una entrevista que vi en Internet. Que aprendió de una mujer llamada Doña Tula, en un pueblito, que ella fue su inspiración. Pero yo sé que esas recetas son tuyas. Yo las comí aquí, en tu casa. Lucía nunca fue a Cajamarca». Sentí que el mundo se detenía por un segundo. No solo estaba borrando mi nombre, estaba inventando una leyenda más presentable, más exótica, más digerible para el público que quería venderle su historia. No bastaba con no mencionarme. Había que crear otra abuela. Una más fotogénica, más rural, más útil para construir una narrativa que vendiera libros. Ese día no comí. Ese día me senté en mi sillón con los cuadernos restantes sobre el regazo y lloré como no lo hacía desde que murió mi esposo. No de tristeza, sino de algo más amargo. Una mezcla de vergüenza, decepción y rabia que me revolvía el estómago. Había entregado mi legado con confianza, con amor, y lo habían disfrazado, reetiquetado y comercializado como si nunca hubiera existido. Pasaron 2 semanas. No dormía bien. Soñaba con platos servidos en salones blancos, con aplausos que no me pertenecían, con cuadernos volando de mis manos. Una mañana, mientras barría la entrada, un muchacho se acercó. Era un repartidor con un sobre grande. «Doña Belinda Rojas, ¿sí?». Asentí. Firmé, aunque no reconocía al remitente. Al abrir el paquete, me encontré con una invitación impresa en papel caro. Era para el lanzamiento del libro de Lucía. Sabores de mujer, recetas con raíz y alma. En la tarjeta había una dedicatoria impresa que decía: «A todas las mujeres que cocinan con el corazón». Ni una palabra más. Ni una nota manuscrita. Nada. El evento sería en Miraflores, en un hotel elegante, con presencia de prensa internacional. También había una copia de prensa del libro. Lo abrí con manos temblorosas. En la introducción, Lucía hablaba de su viaje de descubrimiento personal, de cómo había sido inspirada por mujeres anónimas durante sus travesías por el país. Ni una palabra sobre su abuela, ni una mención de mi cocina, solo fotos de platos que yo reconocí al instante. Allí estaba mi ají de gallina con nuez moscada, mi arroz con perejil y pimiento, mi mazamorra con esencia de cáscara de naranja. Eran míos. Despojados de mi nombre, pero míos. Me temblaban las piernas. Me senté, y por primera vez en mucho tiempo, me pregunté si quizás me equivoqué al haber enseñado tanto sin exigir nunca nada. Pensé en todas las veces que cociné para otros en silencio,
en las noches que pasé corrigiendo recetas después de trabajar, en las veces que fui invisible. Tal vez esta era la lección final, que incluso los actos más generosos pueden ser malinterpretados como debilidad. Que quien no pone condiciones a su amor corre el riesgo de ser convertido en mito, en sombra, o peor aún, en nadie. Esa noche no dormí. Pero al amanecer ya no sentía rabia. Sentí algo distinto. Algo como una determinación antigua, una necesidad de no dejar que mi historia terminara así. No iba a gritar, ni a hacer escándalos, ni aparecer en la televisión a reclamar lo mío. No era mi estilo. Pero tampoco iba a quedarme sentada viendo cómo otra persona firmaba con mi mano. No. Ese cuaderno, esos sabores, esa historia, me pertenecían. Y aunque fuera la última cosa que hiciera en esta vida, iban a recuperar mi voz. Nunca me había considerado una mujer orgullosa. Aprendí desde muy joven que el orgullo no llenaba ollas ni salvaba de la intemperie. En las casas donde trabajé, las que tenían orgullo terminaban en la calle. Yo no tenía el lujo de sostener la mirada a nadie, ni de corregir a quienes me corregían hasta el aliento. Aprendí a callar, a sonreír, a decir «sí, señora», incluso cuando sabía que tenía razón. Por eso, cuando sentí que algo dentro de mí empezaba a arder, como un carbón encendido en el fondo del pecho, quemándome sin hacer humo, al principio no supe ponerle nombre. No era rabia, al menos no solamente. Era una indignación más antigua, más profunda. Una que venía de años de haber sido relegada a los rincones, de haber entregado mis saberes como quien regala semillas al viento, sin saber si alguien las cuidará, o simplemente las pisará en el camino. El fuego que sentía no pedía venganza, sino respeto. Y no respeto de la televisión ni de los chefs de chaqueta blanca, sino de mi propia sangre, de esa niña a la que enseñé a medir la sal en la yema del dedo, que ahora me llamaba inspiración generalizada, en entrevistas llenas de luces. Esa misma mañana del sobre y la invitación, saqué mis cuadernos y los abrí sobre la mesa. Revisé uno por uno, comparando las recetas que aparecían en el libro con las mías. No había margen de error. Eran copias exactas. Algunas incluso conservaban mis propias frases, como «la papa amarilla no se hierve, se acaricia», o «si el arroz huele a pan, ya es tarde». Vi eso impreso en letras modernas sobre papel satinado y sentí como si alguien me hubiera arrancado la voz de la garganta para ponerla en una vitrina sin darme crédito. Empecé a marcar las coincidencias, a señalar con lápiz las páginas del libro de Lucía, que tenían origen directo en mis textos. No sabía para qué lo hacía exactamente. Quizás por desesperación. Quizás por instinto. Cuando terminé, tenía ante mí un mapa completo del hurto. 12 recetas íntegramente mías. 3 adaptadas levemente. 2 versiones de platos tradicionales que yo misma había rescatado del olvido familiar. Era un plagio con guantes blancos, vestido de homenaje. Y yo ya no estaba dispuesta a quedarme quieta. Fui hasta la cómoda de mi dormitorio y saqué una caja metálica donde guardo mis documentos importantes. Entre ellos, encontré las fotos antiguas. Una de 1982, donde aparezco cocinando para un evento de la parroquia, con una gran olla de locro en medio de la plaza. Otra de un festival de comida criolla en 1994, donde gané el segundo puesto por un adobo de cerdo que luego desapareció del recetario oficial del concurso. También hallé cartas de antiguos patrones agradeciendo mis preparaciones, anotaciones en libretas escolares, donde mi difunto esposo anotaba con orgullo los comentarios de los vecinos cuando probaban lo que yo hacía en las reuniones del barrio. Todo ese archivo casero, íntimo, humilde, formaba parte de mi memoria viva.
Y ahora, ese legado corría el riesgo de ser sepultado bajo el peso de un éxito ajeno que se alimentaba de mis raíces. Tomé aire y llamé a Camila. Le pedí que viniera, sin explicar mucho. En menos de una hora estaba sentada a mi lado, con los ojos abiertos como platos al ver la comparación entre mis cuadernos y el libro. No tuvo que decir nada. Se le notaba en la cara que entendía perfectamente la gravedad del asunto. Me abrazó, como se abraza pulas a una herida, y me dijo: «Abue, esto no está bien. No lo puedes dejar así. ¿Qué quieres hacer?» Y la verdad es que aún no lo sabía. Denunciar a mi nieta públicamente me parecía excesivo. Pero tampoco podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Camila propuso escribirle una carta directa a Lucía, diciéndole todo lo que sentía. Me pareció un buen primer paso. Tal vez si le hablaba desde el corazón, ella entendería. Aún tenía esa pequeña esperanza de que todo esto fuera un malentendido, una torpeza juvenil. La escribí esa misma tarde, con letra firme a pesar del temblor de las manos. Le conté cómo me había sentido al ver el programa, cómo dolía el silencio de su parte, cómo esperaba que en el lanzamiento del libro mencionara al menos una vez a la mujer que le había enseñado a usar una cuchara de palo, como si fuera un cetro. Le pedí que devolviera mis cuadernos y que, si aún me consideraba parte de su vida, corrigiera públicamente la narrativa. No exigía dinero, ni fama, ni contratos. Solo la verdad. Camila se ofreció a entregársela personalmente. Sabía dónde vivía Lucía, en un pequeño departamento en San Isidro, mucho más elegante que los sitios donde cualquiera de nosotras había vivido antes. Regresó al cabo de 2 horas con la cara tensa. No quiso abrirme. Me atendió por el intercomunicador y cuando le dije que era sobre ti, colgó. Le dejé la carta en el buzón, pero no creo que la lea. Abue. Esa noche me senté frente al altar donde tengo la foto de mi esposo y le hablé como cuando aún me respondía. Le conté todo, cada detalle, como si pudiera aconsejarme desde donde esté. Y aunque no recibí respuesta, el silencio me dio claridad. Decidí que ya no podía confiar en que Lucía hiciera lo correcto. El respeto, cuando se pierde, no se recupera con súplicas. Y yo había llegado al punto en que ya no me importaba parecer conflictiva. Me importaba hacer justicia a mi vida. Al día siguiente, fui al centro con Camila. Entramos a una notaría y certifiqué copia de mis cuadernos, con fecha y contenido. Luego, buscamos a un abogado. Encontramos a una señora mayor, con ojos tranquilos y voz de trueno. Le expliqué todo con detalle, sin omitir la parte emocional. Escuchó en silencio, hojeó los cuadernos, comparó con el libro de Lucía y asintió. Esto es un caso clásico de apropiación intelectual no consentida. Tienes derechos, señora Belinda, incluso más de lo que crees. Me explicó las posibles vías, desde una carta notarial hasta un recurso legal más formal. Yo no quería escándalo, pero tampoco una palmadita en la espalda. Acordamos que enviaríamos una carta formal pidiendo que en toda reedición del libro se mencionara mi autoría compartida, que se reconociera públicamente la procedencia de las recetas y que se devolvieran los cuadernos prestados. La carta fue enviada por correo certificado y también por correo electrónico. El reloj comenzó a correr. Tenía 7 días para responder. Durante esa semana, la noticia de Lucía seguía creciendo. Salía en revistas, en entrevistas de YouTube, en páginas de lifestyle. Decía frases como: «Las mujeres tenemos que crear desde nuestras cicatrices y mi cocina es memoria viva». Cada vez que la escuchaba, algo dentro de mí se quebraba un poco más.
No por ella, sino por mí. Porque esas palabras que ahora usaba como eslóganes habían sido pensamientos íntimos que compartimos en mi cocina, entre ollas de barro y cucharones de madera. Porque ella sabía lo que esas recetas significaban, y aún así decidió convertirlas en mercancía sin pagar el precio de la honestidad. Llegó el 8º día. No hubo respuesta. Mi abogada me dijo que eso ya era indicio suficiente para pasar al siguiente paso. Pero antes de hacerlo, algo sucedió. Camila, que había creado una cuenta en redes sociales para mostrar mi cocina tradicional, nada sofisticado, solo videos donde yo cocinaba y hablaba de mi historia, publicó una comparación entre 2 recetas. La original, manuscrita en mi cuaderno, y la versión impresa en el libro. Lo hizo sin consultarme. Lo subió con la frase: ¿coincidencia? A las pocas horas la publicación fue compartida decenas de veces. Comentarios de chefs, cocineras tradicionales, estudiantes de gastronomía empezaron a llegar. Muchos reconocían las similitudes. Algunas señoras mayores escribieron: yo también tengo esa receta así. Es antigua, no es nueva. Otras preguntaban si era cierto que Lucía había aprendido en un viaje, como decía en las entrevistas. En medio de ese revuelo, alguien filtró la carta que le había escrito. No supe quién fue, pero sospecho que alguien de la editorial o del entorno de Lucía. Lo cierto es que esa carta, la más íntima que había escrito en mi vida, apareció en una página de cocina con miles de seguidores. Se volvió viral. No por escándalo, sino por la verdad cruda que contenía. Mujeres mayores me escribían diciendo que también habían sido invisibles, que también les robaron ideas, que también fueron abuelas olvidadas por el brillo de la fama. La conversación cambió. Ya no se trataba solo de un plagio culinario, sino de una historia repetida en muchos hogares. La del conocimiento femenino despreciado hasta que otro lo convierte en negocio. Lucía no tuvo más remedio que responder. Lo hizo con una publicación breve. Lamento si he herido a alguien que quiero mucho. Nunca fue mi intención. Reconozco que muchas de mis recetas tienen base en enseñanzas familiares, y estoy dispuesta a dialogar para enmendar lo necesario. No mencionó mi nombre. No pidió disculpas directas. No devolvió los cuadernos. Pero al menos, por primera vez, admitió que no lo hizo sola. No era mucho. Pero era un comienzo. Esa noche dormí profundamente. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentí que mi voz, mi historia, mis recetas, ya no estaban encerradas entre las paredes de mi cocina. Estaban ahí afuera. Y alguien, finalmente, las había escuchado. Después de aquella noche de sueño profundo, donde por fin descansé sin el peso de la rabia, ni el zumbido de la traición clavado entre las costillas, desperté con una claridad que no sentía desde hacía años. Fue como si las palabras que nunca me atreví a decir hubieran sido recogidas por otras bocas, por otras mujeres como yo, y soltadas al viento como semillas que, al fin, encontraban tierra fértil. Al levantarme, noté que el sol entraba con una tibieza distinta, menos severa, como si el día también supiera que algo dentro de mí se había reacomodado. Me senté a tomar mi café negro, sin azúcar, como lo hacía desde que murió mi esposo. Y no lloré, no fue necesario. Había pasado la tormenta más silenciosa de mi vida, y aunque el mar seguía agitado, yo estaba de pie sobre la orilla. Fue en ese estado de calma extraña, de aceptación nueva, que tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo lo que vendría después. Ya no iba a esperar más de Lucía. Ya no le iba a pedir que reconociera lo que era evidente. Iba a actuar por mí, con mis medios, con mi historia, como había hecho toda la vida.
Me levanté y empecé a sacar mis cuadernos restantes. Los extendí sobre la mesa de la cocina. Esa mesa antigua de madera que lleva las marcas de 1000 cortes. 1000 manchas de ají. De maíz. De jugo de carne. Uno a uno, los abrí. Los ordené. Los leí en voz alta como quien repasa un evangelio olvidado. Cada página me hablaba con la voz de mi juventud, con la letra temblorosa de mis años más difíciles, con anotaciones hechas en noches de cansancio, después de limpiar pisos ajenos. Era como volver a ver una película que solo una había vivido. Allí estaba yo, más viva que nunca. Me di cuenta de que no necesitaba que me reconocieran en la televisión, ni que me dieran una placa con mi nombre. Mi valor estaba en cada línea de esos cuadernos, en cada secreto que solo yo podía explicar. Entonces pensé, ¿y si los publico yo? ¿Y si a mi manera, sin luces ni promotores, pongo mi nombre sobre mi obra, con dignidad, con verdad? Se lo conté a Camila esa misma tarde. Me escuchó en silencio, con lágrimas contenidas en los ojos. Me tomó de la mano y dijo, «Abue, tú no necesitas permiso para brillar. Vamos a hacerlo». Comenzamos poco a poco. Ella tenía un amigo que trabajaba en una editorial independiente, de esas que imprimen libros por encargo, con tiradas pequeñas, pero cuidadas. Fuimos a visitarlo con una muestra de mis recetas, explicando que no queríamos un libro lujoso ni caro, sino uno honesto, bien hecho, que pudiera llegar a quienes de verdad valoran el arte de cocinar como legado, no como espectáculo. El editor, un hombre tranquilo, de barba canosa y ojos atentos, hojeó los cuadernos con un respeto que no había visto en mucho tiempo. «Esto no es solo un recetario», dijo. «Es un testimonio. Es historia». Propuso armar una edición especial, con las recetas tal como las había escrito, sin modernizar el lenguaje, acompañadas de pequeñas anécdotas que explicaran el contexto en que nacieron. Camila se ofreció a grabarme mientras cocinaba algunas de ellas, para incluir códigos QR que llevaran a videos. El proyecto empezó a tomar forma, no como una revancha, sino como un acto de afirmación. Yo no buscaba competir con el libro de Lucía. Lo mío era otra cosa, más íntima, más real. Durante ese proceso, volví a sentirme útil, viva, entera. Pasábamos horas en la cocina grabando, probando platos, corrigiendo medidas, recordando historias. «Ríe aquí, abue», me decía Camila. «Cuéntame lo que te dijo el compadre ese día del adobo». Y yo reía, y contaba, y cocinaba. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Uno de los videos que subimos a la cuenta de Camila se volvió viral. Era una grabación sencilla donde yo explicaba cómo hacer un tamal criollo con hojas de plátano, y un secreto que me había enseñado mi madre. Hervir las hojas antes de envolver, para que no rompan el sabor. El video, sin quererlo, tocó una fibra profunda. Mujeres de distintas partes del país comenzaron a comentar, a escribirnos, a enviarnos fotos de sus propios tamales hechos siguiendo mis instrucciones. Me llamaban Abuelita Belinda, madre de la sazón, la verdadera chef del pueblo. No podía creerlo. Lo que había empezado como una forma de sanar se había convertido en un pequeño movimiento de recuperación de la memoria culinaria. El editor, al ver la respuesta, nos propuso ampliar el tiraje del libro. Ya no serían solo 100 copias. Podíamos llegar a 1000, quizás más. Se emocionaba. Yo solo asentía, todavía sin entender cómo algo tan mío, tan silencioso durante tantos años, podía ahora despertar ese eco. Me preguntaba si no era un sueño.
Pero cada vez que abría mi correo, encontraba mensajes de personas que me agradecían por compartir, por enseñar, por no callar. Una joven de Cusco escribió: Mi abuela también cocinaba así, pero nadie la escuchó. Usted me ha recordado de dónde vengo. Otra desde Nueva Jersey decía: Hice su ají de gallina y me supo a casa. A la casa que perdí al emigrar. Yo no respondía con grandes discursos. Apenas con un «Gracias, hija. Sigue cocinando con amor». Pero cada palabra que recibía era una curita sobre una herida que ya empezaba a cerrar. En medio de esa calma renovada, una llamada inesperada llegó a mi celular. Era de un periodista de un portal gastronómico reconocido. Me dijo que quería entrevistarme para una nota sobre cocineras tradicionales y su legado invisible. Al principio dudé. No quería entrar en polémicas, ni aparecer como la abuela que pelea con la nieta famosa. Pero él fue muy claro. Esto no es sobre Lucía, es sobre usted, sobre las miles de mujeres como usted. Acepté. La entrevista fue en mi casa, con la cocina como fondo, sin maquillaje ni escenografía. Hablé como sé hablar, con el corazón. Conté mi historia, mis fracasos, mis intentos, mis cuadernos, el silencio largo que acompañó mi carrera. Nunca mencioné a Lucía, pero cuando me preguntaron si alguna vez alguien había usado mis recetas sin permiso, respondí con serenidad: Sí, pero ya no me duele. Porque ahora mi nombre está donde siempre debió estar, junto a mis palabras. La nota fue publicada 2 días después con el título: Belinda Rojas, la voz que la gastronomía olvidó. Se compartió miles de veces. Aparecieron invitaciones a ferias, a encuentros de cocineras rurales, incluso a un foro sobre memoria y cocina en la Universidad de Lima. Yo agradecía todo, pero decía que solo iría donde pudiera hablar como sé, sin adornos, sin guión. Fui a una de esas ferias y allí ocurrió algo que me marcó. Una mujer se me acercó con el libro de Lucía en la mano y me preguntó si podía firmarlo. Me sorprendió. Le pregunté si sabía quién era yo. Me dijo: Claro que sí, por eso quiero que lo firme. Para que la próxima vez que alguien lo vea, sepa de dónde viene esta comida. Firmé, temblando un poco, no por nervios, sino por la emoción que crece cuando una es reconocida, no por lo que aparenta, sino por lo que sembró en silencio. Lucía nunca me llamó. Ni para disculparse, ni para explicarse. Me enteré, por boca de otros, que canceló su participación en un programa internacional, que su editorial había retirado la reedición del libro, hasta nuevo aviso. Algunos decían que estaba pasando por una crisis de imagen, otros que se había recluido. No lo celebré. Me dolía, porque pese a todo, era mi nieta. Pero comprendí que su silencio ya no era mi cárcel. Yo ya no esperaba nada. Había construido, con mis manos y con el tiempo que me quedaba, una verdad más fuerte que cualquier mentira bien maquillada. El libro salió a la venta. No llegó a las grandes librerías, pero sí a cientos de manos que lo esperaban. Cada ejemplar llevaba una dedicatoria impresa. Para las que cocinaron en silencio. Para las que aún esperan que las nombren. No firmé con títulos ni seudónimos. Solo con mi nombre. Belinda Rojas. Cocinera. Mujer. Memoria viva. Y así, sin quererlo del todo, me convertí en algo que nunca imaginé. Una voz. Una voz que ya no temía decir: esto es mío.
Una voz que se sabía escuchada. Una voz que ya no iba a volver a callar. Cuando una verdad empieza a caminar sola, ya no hay forma de detenerla. Al principio avanza como si pidiera permiso, con pasos tímidos, casi de puntillas. Pero cuando encuentra eco en otras verdades dormidas, se vuelve río. Y ya no pregunta. No se disculpa. No mira atrás. Eso fue lo que sentí durante las semanas siguientes a la publicación de mi libro. La gente no venía a buscar escándalos, ni a sacarme titulares. Venía a escuchar, a reconocer. Las palabras que escribí con manos manchadas de cúrcuma comenzaron a ser leídas por mujeres en mercados, en ferias, en cocinas humildes donde nunca entraría una cámara de televisión. El respeto no venía con fanfarria, pero se notaba en la forma en que pronunciaban mi nombre. Belinda, como si dijeran algo sagrado. Yo nunca quise ser figura pública. No entendía de marketing ni de redes, pero comprendí que lo que estaba pasando era más grande que yo, que ya no se trataba solo de mis recetas, sino de todas las otras mujeres que, como yo, habían cocinado con el alma y el cuerpo sin recibir nunca más que un gracias a medias. En ese contexto, sucedió lo que ya parecía inevitable. Lucía reapareció. Fue un martes, por la tarde. Estaba limpiando los estantes de la cocina cuando oí que alguien tocaba la puerta con insistencia. No era un timbre educado ni una llamada de cortesía. Era un golpe que venía con ansiedad. Al abrir, me encontré con su rostro. Lucía, sin maquillaje, con los ojos hinchados, parada frente a mí como si tuviera 15 años otra vez. No me abrazó, no pidió permiso para entrar. Solo dijo: ¿podemos hablar? Le hice un gesto con la cabeza. Pasó y se sentó en el borde del sofá, con el cuerpo rígido, como si no supiera si tenía derecho a estar allí. Yo me senté frente a ella, con una taza de café recién preparado entre las manos. Ella no pidió nada. No apartó los ojos del piso. El silencio se hizo espeso, hasta que por fin dijo: no pensé que ibas a hacer todo esto. Su voz no era hostil, pero tampoco cálida. No era disculpa. Era reclamo. Me sorprendió. Esperaba que dijera algo sobre lo que me dolía, pero empezó hablando de sí misma. Dijo que su carrera se había venido abajo, que había perdido contratos, que muchas revistas dejaron de publicarla, que algunos amigos ya no la llamaban, que no podía salir sin que le recordaran el tema del libro, y que todo el trabajo que había hecho, toda su trayectoria, se había reducido a una sola historia: la nieta que le robó las recetas a su abuela. La escuché sin interrumpirla, sin mover un músculo. Esperaba quizás que en algún momento me mirara a los ojos y me dijera: te fallé, me equivoqué. Pero eso no llegó. Al contrario, terminó con un suspiro amargo. No sabes lo que es que todo el mundo te juzgue por una sola cosa. En ese momento, sin levantar la voz, le dije: yo lo sé mejor que tú. Toda mi vida fui juzgada solo por ser mujer sin apellido importante. Por eso tú cocinabas desde el reconocimiento y yo desde la necesidad. Lucía apretó los labios. Bajó más la mirada. Intentó defenderse. Que era joven, que no sabía cómo manejar tanta presión, que nunca imaginó que esto se saldría de control. Yo solo quería honrarte, abuela, murmuró. Pero nadie compra historias de señoras de barrio. Pensé que si lo contaba tal cual, nadie me tomaría en serio. Esas palabras me golpearon más que cualquier otra cosa. Historias de señoras de barrio. Yo era una de esas señoras. Mi historia, mi cocina, mi voz, todas eran de barrio. Y no solo mías, las de millones. Fue entonces cuando le hablé desde donde me dolía.
Le conté cómo fue ver sus entrevistas, leer su libro, reconocer mi letra en sus frases, mi sazón en su fama, y sentir que yo, la que le enseñó a hacer su primera salsa, ya no existía. Le dije que no quería destruir su carrera ni verla fracasar, pero que no podía aceptar que siguiera construyendo sobre una mentira. Le pedí, una última vez, que dijera la verdad, que se parara frente a una cámara y contara de dónde venían realmente esas recetas. No por mí, le dije, sino por ti, para que no te pesen como una deuda cuando tengas mi edad. Lucía se quedó en silencio. Después de unos minutos, se levantó, fue hasta la puerta y sin volver la vista dijo: «Lo voy a pensar». No supe si lo haría, pero al menos había escuchado. Los días siguientes fueron tensos. Las redes se agitaban con teorías, con acusaciones, con defensas. Algunas personas decían que yo solo buscaba atención, que era una anciana resentida. Otras decían que Lucía era una víctima del sistema, pero la mayoría pedía algo simple: verdad. Fue entonces cuando recibí una carta de la editorial que había publicado el libro de Lucía. En ella pedían una reunión para explorar opciones de reconciliación y revisión del contenido. Fui con mi abogada. Nos sentamos frente a un grupo de personas bien vestidas que hablaban en términos como crédito compartido, reestructuración de derechos, coautora tácita. Yo no entendía mucho, pero sí entendí que, por primera vez, me estaban reconociendo no como fuente de inspiración, sino como parte fundamental de ese contenido. Firmamos un acuerdo. En la próxima edición, mi nombre aparecería como autora original de las recetas. Se incluiría un prólogo explicando el origen real de cada plato, y se haría una edición especial donde yo escribiría los textos introductorios. Acepté. No por vanidad, sino porque entendí que eso era un acto de justicia. La noticia salió en varios medios. Algunos celebraron el gesto. Otros lo vieron como una victoria tardía. Para mí, fue simplemente necesario. Una mañana, cuando fui al mercado, una vendedora de hierbas me saludó con una reverencia leve y dijo: «Doña Belinda, gracias por no dejarse borrar». No supe qué contestar. Le sonreí. Compré culantro fresco y ají amarillo, como cada martes, pero esa vez, al llegar a casa, cociné como no lo hacía hace años. Hice seco de res, con arroz graneado y frijoles canarios, tal como lo hacía en las fiestas de San Pedro. Al probarlo, supe que ya nada me pesaba. Pero aún faltaba algo. Aún no había visto el gesto más difícil. Un sábado, semanas después, Lucía organizó una conferencia de prensa. Yo no fui. No quería espectáculo. Camila me llamó mientras sucedía. Me dijo: «Abue, lo está haciendo». En vivo, ante cámaras, Lucía leyó una carta. Reconoció públicamente que las recetas que la llevaron a ganar el concurso eran de su abuela. Dijo que en su afán de destacar, había cometido el error de callar la verdad. Que no podía seguir construyendo una carrera sin rendir homenaje a quien le enseñó a amar la cocina. Que Belinda Rojas era más que una fuente. Era la raíz. Yo vi el video esa noche, sola, en mi sala. No lloré. Solo asentí. Era tarde, sí, pero no era en vano. Desde entonces la vida no cambió en grandes cosas. Sigo viviendo en la misma casa. Sigo cocinando con Camila los fines de semana. A veces vienen niños del barrio aquí a aprender. A veces doy charlas en centros culturales. No me convertí en celebridad. Pero tampoco volví a ser invisible.
Mi voz se instaló, al fin, en el lugar que le correspondía. Lucía abrió su restaurante con un nuevo nombre: Sabores de Belinda. Me invitó a la inauguración. Fui. Pedí un solo plato. Lo probé. Estaba bien hecho, pero al final le dije con suavidad: aún le falta algo. Ella sonrió y respondió: el alma que solo tú sabes darle. Y así entendí que lo que había comenzado como una traición se había convertido, por doloroso que fuera, en el camino para recuperar no solo mi historia, sino la de todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas en su propia cocina. El restaurante llevaba 2 semanas abierto cuando llegó la noche de la gala de premiación gastronómica más importante del país, esa misma en la que, hacía un año, Lucía había sido coronada como Revelación del Año, y de la que ahora, tras todo lo ocurrido, estaba nominada otra vez, pero esta vez como Mejor Propuesta de Cocina Tradicional. El nombre de su restaurante, Sabores de Belinda, estaba en todos los titulares, mencionado con reverencia o con escepticismo, según quien hablara. Para algunos era un acto de redención, para otros una maniobra de marketing. Para mí era una ironía visible, que después de tantos años en que ni siquiera me dejaron limpiar los pasillos de un restaurante de lujo, mi nombre colgara ahora en una marquesina de luces frente a los comensales más exigentes del país. No sabía si debía ir a esa ceremonia. Me habían enviado invitación, incluso habían insistido en que me sentara en la primera fila. Camila, por supuesto, decía que debía asistir, que me lo debía a mí misma. Yo, en cambio, sentía una resistencia interna. No por timidez ni por miedo, sino por cansancio de décadas. Como si temiera que ese acto simbólico fuera más teatro que justicia, más escaparate que verdad. Finalmente, me convencí, no porque esperara una recompensa ni por necesidad de aplausos, sino porque comprendí que si no estaba allí, se me volvería a borrar. Me vestí con la misma blusa azul que usé en el cumpleaños de mis 75. Camila me peinó el cabello hacia atrás, me puso unos aretes discretos que alguna vez fueron de mi madre, y me dijo al oído: «Hoy no vas como testigo, abue, hoy vas como autora». Entramos al salón grande del hotel. Luces doradas, mesas redondas, copas brillantes, fotógrafos que disparaban sin cesar. Me sentí como si estuviera visitando un país extranjero. Todo me era ajeno, y sin embargo, en todas partes resonaba mi nombre. Me llevaron a mi asiento. A un lado estaba Camila. Al otro, un chef de voz suave que me agradeció por rescatar nuestra cocina con dignidad. Lucía estaba en una mesa más adelante, rodeada de periodistas y productores. Cuando me vio, se puso de pie y caminó hacia mí. Me besó en la mejilla sin palabras, con una mirada que mezclaba respeto, culpa y afecto. No hablamos. No hacía falta. Había cosas que ya no podían repararse con frases. Lo que fuera a pasar esa noche sería sobre eso. Lo irreparable, lo dicho y lo no dicho. La ceremonia comenzó. Discursos vacíos, brindis, menciones a la innovación, al futuro, a la democratización del sabor. Yo solo escuchaba a medias. Mi corazón no latía por los premios. Latía por saber si el reconocimiento, al fin, sería real. Si mi historia sería nombrada sin adornos, sin filtros. Cuando llegó la categoría de Mejor Propuesta de Cocina Tradicional, el presentador habló de raíces, de mujeres anónimas, de recetas que cruzan generaciones. Lucía fue llamada al escenario. El aplauso fue contenido, respetuoso, menos estruendoso que otros años.
Ella subió con paso lento, con el micrófono entre manos como si le pesara. Miró al público. Luego me miró a mí. Y habló. Dijo: «Este premio, si lo gano, no me pertenece. Pertenece a la mujer que me enseñó a reconocer el olor del orégano fresco sin verlo. A quien me enseñó que la cocina es memoria, no espectáculo. A quien me dio sus recetas sin saber que estaba regalándome su alma. Mi abuela, Belinda Rojas, es la autora de cada plato servido en mi restaurante. Y aunque durante mucho tiempo callé su nombre, hoy no puedo seguir construyendo sobre ese silencio». Hubo un murmullo. La sala se tensó. «Ella no es mi inspiración, es mi origen». Hizo una pausa. «Y si este premio es real, entonces debe ser entregado a ella. Porque sin ella, yo solo sería una cocinera más con un delantal bonito». El presentador dudó. Consultó con alguien del jurado. Unos segundos después, anunció: «Por decisión unánime y excepcional, la organización reconoce el trabajo de Belinda Rojas como autora y raíz de esta propuesta. Invitamos a la señora Belinda al escenario». El salón se levantó en aplausos. Yo no me moví. Sentí que todo se me aflojaba. Las piernas, la garganta, las manos. Camila me ayudó a incorporarme. Subí los escalones con lentitud, como quien asciende a una verdad largamente esperada. Cuando tomé el micrófono, no miré a la multitud. Solo cerré los ojos y dije: «No tengo discursos. Solo tengo años. Años de haber cocinado sin esperar nada. Hoy me están viendo, pero no estoy sola. Estoy con todas las mujeres que alguna vez cocinaron sin nombre. Esto no es solo mío. Es nuestro». La ovación fue larga, pero más largo fue el silencio que siguió. Un silencio de respeto. De algo que, por fin, se había dicho. Después de la ceremonia volvimos a casa. Yo estaba agotada, pero en paz. La noche se sentía más liviana. Esa noche dormí con el premio sobre mi mesa de noche. No como trofeo, sino como símbolo. No me quitaba el pasado, pero le daba sentido. En los días siguientes, muchos medios quisieron entrevistarme. Rechacé la mayoría. Ya había dicho lo que tenía que decir. Prefería seguir cocinando en mi cocina humilde, con mis cuadernos al lado. Lucía vino a verme a los pocos días. Me trajo flores, las mismas que me regalaba de niña. Se sentó conmigo y cocinamos juntas, por primera vez en años. No hablamos de lo ocurrido, solo cocinamos. Y en medio del hervor del guiso me dijo: «Gracias por no rendirte». Yo solo le respondí: «Gracias por, al final, decir mi nombre». Ahora, cuando las mañanas me encuentran sentada frente a la ventana con mi taza de café y el murmullo de las vecinas, saludándose en la calle, siento que he regresado a un sitio que no sabía que me pertenecía. No es mi casa, ni mi cocina, ni siquiera mi nombre en un libro o una placa. Es algo más profundo. La certeza de haber dejado algo en este mundo que ya no puede ser borrado. Algo que no depende de modas, de aplausos, ni de premios. Es mi huella en los sabores que otras mujeres prepararán, en las manos que revolverán una olla repitiendo mis palabras sin saber que alguna vez fueron mías. A veces pienso que lo que me dolía no era la traición de Lucía, sino el miedo a desaparecer sin haber sido realmente vista. Porque cuando una mujer de mi edad ha dado todo de sí en los rincones humildes del mundo, se acostumbra a ser parte del fondo, del decorado, de esa parte de la vida que nadie agradece con flores. Lo insoportable no era el robo de unas recetas, sino que alguien con mi sangre
decidiera que mi historia era desechable, que mi voz no era lo suficientemente elegante para un público moderno. Pero ya no cargo con ese peso. Las cosas no terminaron con un final feliz, porque los finales felices, como los sirven en los cuentos, no existen para mujeres como yo. Lo que existe es la verdad. Y la verdad es que aún hay cosas rotas entre Lucía y yo, heridas que ni el tiempo ni los homenajes pueden coser del todo. Pero también hay algo nuevo. Respeto. Un respeto que no se mendigó ni se exigió con gritos, sino que se recuperó como se rescata una semilla perdida entre la tierra. A veces Lucía me llama, a veces viene a cocinar. No siempre nos miramos con ternura. Hay días en los que el silencio pesa más que las palabras. Pero otras veces reímos, como antes, cuando ella se trepaba al banquito para alcanzar el mortero. Y yo me permito pensar que quizás algo ha cambiado, que quizás, en su propia forma, ella también está aprendiendo a ser raíz y no solo flor. El restaurante sigue abierto. A veces me invitan a pasar por la cocina, a saludar a los clientes. No voy siempre, no porque no me importe, sino porque sé que ya no tengo que demostrar nada. Lo hice durante demasiados años. Ahora prefiero enseñar en silencio, como antes, pero sabiendo que alguien escucha. Camila sigue con su proyecto. Ha creado una pequeña escuela de cocina en el barrio, para jóvenes y para señoras mayores. Me pidió permiso para llamar al programa Puntos Herencia Sazonada. Le dije que sí, pero que solo se incluía recetas con historia. Me reí cuando me mostró el primer cartel. Allí estaba mi cara, dibujada en tonos cálidos, con la frase: «Aquí se cocina con lo que no se olvida». Me lo tise notecon, pero no lloré. Ya no lloro como antes. No porque no sienta, sino porque mis lágrimas se han vuelto más densas, más contenidas, como esos caldos que llevan días de hervor y ya no necesitan sal. He aprendido que no es necesario gritar para hacerse escuchar, que la memoria de una mujer no muere, si hay otras que están dispuestas a sostenerla. Y eso, al final, es lo único que cuenta. Porque mi historia no fue única. Fue compartida. Fui muchas. La joven que mezclaba harina en casas ajenas, la madre que cocinaba con lo que había, la abuela que escribía en cuadernos mientras hervía el arroz. Y ahora, soy la voz que otra mujer escuchará cuando dude de sí misma frente a una receta que parece demasiado grande. Esa es mi victoria. No el premio, no la entrevista, no el reconocimiento tardío. Mi victoria es que ya nadie puede contar la historia de Lucía sin decir mi nombre. Y más aún, que ya nadie puede contar la suya sin pensar en la suya propia, en la abuela que estuvo antes, en la madre que no se quejó, en la vecina que prestó su cuchara. Si mañana mi corazón se apagara en silencio, me iría sabiendo que ya no soy solo una sombra entre vapores de cocina. Me iría sabiendo que, por fin, fui escuchada.